Bien, ya estamos acá de regreso en su programa Hoy Mismo. Vamos a la entrevista central. Darwin Caraballo, quien es el director ejecutivo de Acción Empresarial para la Educación. Esto es, por sus siglas se conoce EDUCA. Está en una labor desde hace muchos años interesado en la mejoría, en la solución de los problemas de educación. Saludos, buenos días, don Edwin. Muy buenos días para ustedes, para los televidentes también, Bien. que temprano ya están Caraballo, hablando de temas de educación. Usted escuchó nuestros comentarios, que son los comentarios de interés sobre el tema de los libros en educación. Y es bueno iniciar por esa parte. Yo lo voy a hacer de la mejor manera. ¿Qué es lo que pasa con los libros en educación? Bueno, el Ministerio de Educación, con el liderazgo del ministro Hernández, ha optado por una estrategia diferente de entrega y producción de material de libros de texto en su legítimo derecho de poder decidir, tal cual establece la ley, y esto ha desatado una serie de elementos que tienen diferentes dimensiones. Una primera, que ha sido tal vez la que ha tenido más resonancia pública, el conflicto con las editoriales que se han visto afectadas en sus legítimos derechos también de operar en un mercado de libre competencia, y por otra parte los aspectos que tienen que ver con los temas técnicos de la entrega oportuna de los materiales de texto al inicio del año escolar y la calidad correspondiente, mínima necesaria para que estos materiales sean utilizables de la mejor manera. Respecto al primer tema, la posición de EDUCA ha sido de no opinar al respecto. Es un tema que está dirimiendo la justicia, y eso ya tendremos oportunamente cuáles son las posiciones, ¿verdad? Hay quienes entienden de que el Ministerio de Educación ha incumplido con las normativas vigentes. El Ministerio defiende su posición diciendo de que se han cumplido todos y cada uno de los procesos establecidos en la norma. Eso está entonces a disposición de la justicia para una posición final. En cuanto a la distribución de libros y textos y a la calidad de estos, EDUCA siempre ha insistido en que independientemente de quien produzca los libros, lo importante es que lleguen en tiempo y forma para que los estudiantes lo puedan utilizar. Porque en todo esto no podemos olvidarnos que el libro de texto es un medio, como lo son otros, para mejorar los aprendizajes. El Ministerio había garantizado que los libros de texto iban a estar disponibles al inicio del año escolar. Es cierto que estas primeras semanas son de acomodamiento, no podemos todavía llegar a una evaluación definitiva, pero lo cierto es que a los primeros días de clase, más o menos el 11% de los libros totales impresos estaban en proceso de distribución, y algo así como el 52% de los libros totales producidos estaban en los canales digitales. Es decir, todavía no se ha logrado cumplir esa meta. Pero, como digo, el año escolar siempre tiene un proceso de acomodamiento, son las semanas que estamos transitando. Será esperar al final de este mes de septiembre para efectivamente evaluar si se ha podido cumplir o no con esa meta. Darwin, primero, se sabe la posición de ustedes, junto con el CONEF, eso público, que cuando el Consejo Nacional de Educación conoció de esta iniciativa, ustedes no la votaron a favor. ¿Por qué? Nosotros nos abstuvimos, no es que hayamos votado en contra. Por eso dije, no votaron a favor. Exactamente, eso es importante tenerlo en cuenta, porque bueno, en esa misma sesión del Consejo Nacional de Educación, la última que tuvo lugar hace algunas semanas, se aprobó la reforma curricular, algunas variantes muy interesantes sobre los procesos de evaluación de los estudiantes que pueden generar verdaderamente cambios, pero al mismo tiempo se aprobaba libros de texto que nosotros no conocíamos, y nos parecía un tanto irresponsable poder aprobar una ordenanza con una serie de títulos y textos cuya contenido, calidad desconocíamos. De hecho, EDUCA tuvo acceso a partir del inicio del año escolar a los libros de texto. De hecho, el primer día del año escolar, el portal Libro Abierto, que funciona en el marco del sitio web del Ministerio de Educación, estaba colapsado por el tráfico, la demanda que estaba teniendo, y nosotros efectivamente el día 29 de agosto tuvimos contacto por primera vez con el libro de texto. También es decir que el Ministerio no tiene por qué consultar a EDUCA, nosotros no somos especialistas en producción de libros de texto.
Lo que sí somos... Pero, discúlpeme, don Darwin, si se lleva algo a votar, debe de conocerse que se está presentando. Sí, En sí. cualquier consejo, no le voy a decir de educación, en cualquier consejo de una empresa, unos estados financieros, usted tiene que presentarle a los miembros del consejo que van a conocer. Claro, exactamente. Y con el tiempo suficiente como para poder estudiar esos materiales. Nosotros por eso no nos sentíamos cómodos aprobando esa ordenanza sin conocer a profundidad y sin tener lo que hemos solicitado a nuestra red de expertos, un concepto técnico sobre la calidad de los materiales. Lo que nosotros sí, cuando el ministro de Educación planteó esta nueva política en el marco del gabinete presidencial para la educación que el presidente Abinader dirige y que además es una innovación a nivel global, planteamos que en las consultas que hicimos en nuestras redes de expertos a nivel internacional, un periodo de este tipo de producción de literatura, de libros de textos propio, con un diseño adecuado, se toma entre 2 y 4 años. Y advertimos de lo exigente que era una meta en apenas un semestre poder producir casi que 13 millones de libros con un número muy importante de títulos para todos los grados y niveles y áreas del conocimiento del sistema educativo. Usted ha señalado que ustedes no están fijando una postura con el tema del conflicto que ya hay del Ministerio de Educación con las empresas editoras. Sin embargo, parte de la misión fundamental de ustedes es apostar por la calidad educativa. ¿Entienden ustedes que contribuiría a la calidad educativa el hecho de que el Ministerio de Educación esté cada vez asumiendo temas que necesariamente no tienen que ver con esto? Y me explico. Ya vemos transporte, ya vemos el tema de las editoras, de impresoras, de imprimir, no solamente de producir el texto. ¿Esto puede ayudar a la calidad educativa o puede desviar un tanto el tema? No necesariamente quien ejerza el liderazgo en la provisión de un servicio público es lo que determina la calidad. Hay ejemplos muy buenos donde el Estado asume esta política y hay ejemplos muy malos también cuando es el Estado el que asume directamente la provisión de todos los aspectos del servicio público. Y lo mismo para el sector privado, es decir, lo importante es que la calidad del servicio sea adecuado. Y cuando debiera... hay un concepto en economía que se llama el valor por dinero. Entonces, lo que se debiera hacer como administradores públicos y con el espíritu que ha tenido este gobierno de trabajar siempre en una coordinación, alianza público-privado, evaluar dónde es más conveniente que eso se produzca con la calidad adecuada. Pero me parece, Darwin, que el enfoque que le hace Wendy no tiene que ver necesariamente con el enfoque público o privado, sino con el enfoque del ministerio. Por ejemplo, y discúlpeme, hace unos años, no recuerdo, creo que fue Alejandra Germán, siendo ministra, que decía, yo tengo que dedicarle más tiempo a alimentación escolar que a la rectoría del sistema. Se creó el INAVIE y ya eso funciona por allá. Y el ministro no tiene que bregar con que el estudiante le llegó la leche o no, se enfocan en la calidad de educación. Ahora vemos un ministro que está, un ministerio que está creando una editora, entonces ya no es que no lo haga el sector público, sino que lo haga el ministerio. Ahora el ministro también va a bregar con goma de autobuses y combustible, porque está en el ministerio el transporte escolar. O sea, es eso, ¿no sería mejor, aunque sea dentro de la sombrilla del Estado y bajo el presupuesto de educación, pero con instituciones que sean un poco más independientes del rector del sistema educativo para que ese se dedique sola y exclusivamente a la calidad de la educación dominicana? Ese es el enfoque que tú le estabas dando, entiendo yo. Sí, pero yo entiendo también que en realidad esa no es la manera de atender al problema, porque al final del día lo que importa es cómo se dé la calidad del servicio que le llega al estudiante, ya sea en transporte, ya sea en alimentación o sea en el servicio educativo. La educación es un paquete integrado. Cuando nosotros construimos aulas de manera alejada de los modelos pedagógicos, tiene un impacto en el proceso de aprendizaje. Cuando tú desarrollas un sistema de transporte que no está afín, por ejemplo, con las horas de sueño o la cantidad del tiempo de traslado que tiene que tener un estudiante para poder rendir en el aula luego, también afecta la calidad de los aprendizajes. La educación es un proceso complejo y debiera estar bajo el liderazgo del Ministerio de Educación el enfoque conceptual. Por supuesto, luego la operación puede ir a manos del Estado o del privado. La pregunta es, ¿cuándo lo debe hacer el Estado o cuándo lo debe hacer el privado?
Y la respuesta técnica a eso, no ideológica, es aquel que obtenga mayor valor por dinero. Es decir, que la inversión que se hace o que el gasto, si ustedes lo quieren ver así, sea el más eficiente por un lado o por el otro. Si hacerlo por parte del Ministerio de Educación trae beneficios económicos al Estado y al erario público, no únicamente al presupuesto del Ministerio de Educación, observando la economía en su conjunto. Porque si un ministro... Dame un segundito, don Freddy, para el Café Santo Domingo, a nuestro invitado, café del bueno. Cafecito Santo Domingo, profesor. Llévele, por cierto, un brindis de café allá, a los editores y al ministro de Educación, a ver si el café crea un clima. Profesor, mire, da la impresión, así, a vuelo de pájaro, como dice, de que el sistema educativo dominicano va de mal en peor. Y uno va viendo de que pasó el otro ministro, llegó los problemas siguen y se aumentan. ¿Qué se puede hacer para cambiar esa percepción? Bueno, primero decir que no va de mal en peor. Yo creo que no va de mal en peor. Lo que sí es cierto es que hay un hastío, una fatiga de la opinión pública porque el esfuerzo que hace el pueblo dominicano por financiar la educación es tan grande. Doy testimonio de eso. Es tan grande que y los resultados se demoran tanto en llegar o llegan de una manera pírrica, muy pequeña, que evidentemente todos nos preguntamos por qué el efecto de tanto esfuerzo económico no se traduce en mejora de los aprendizajes. En estas semanas se estará por aprobar el presupuesto. Freddy dice que va de mal en peor porque él se va a llevar de las evaluaciones que hacen los estudiantes. Sí, hoy correcto. tiene peor lectura comprensiva, están peor en matemáticas y en ciencia. Dicen las evaluaciones, en todo, hace 15 años. Pues vamos para atrás. Déjame contarte los datos, porque eso no es del todo cierto. Ok. La última evaluación diagnóstica, que son pruebas verdaderamente profesionales que el Ministerio de Educación produce y que la actual viceministra Ansel Checker produjo y lideró durante los últimos gobiernos, independientemente del color político y del ministro, en lengua, demuestra que hay una mejoría relativa después de la pandemia incluso, contraviniendo muchas de los pronósticos que se estaban haciendo. ¿Qué es una mejoría relativa? Porque el relativo tiene una implicación. Bueno, mira, para ponerte un indicador, en el tercer grado de la educación primaria, antes de pandemia, este dato era de que los estudiantes que aprobaban o que llegaban a un nivel mínimo satisfactorio era el 12%, es decir, 1 de cada 10. Ahora estamos llegando a 1 de cada 4. Todavía falta mucho, pero hay una tendencia positiva y eso es algo muy relevante porque la lectura es, como en Educa nos gusta decir, la madre de todas las competencias. Usted no puede aprender nada más si no sabe leer y escribir. Ahora, en matemática sí hubo una caída estrepitosa después de la pandemia. En el cuarto grado, en el sexto grado de la educación primaria, cuando el estudiante pasó 1000 días ya, 1000 jornadas educativas desde el primer año hasta el sexto grado, es verdad que el punto de partida era muy bajo, era 4.1%, pero ahora, a nivel promedio, público y privado, no alcanza el 1%. Se cayó satisfacción de matemáticas. De nivel mínimo satisfactorio en el área de la matemática. En cuarto grado de la básica. Sexto grado de la educación primaria, cuando los estudiantes acumulan una trayectoria de 1000 jornadas educativas. Ahí hay una verdadera crisis. Esos son los verdaderos problemas de la educación dominicana. Lo otro es más una cuestión, como yo les digo, que técnicamente se debiera resolver más allá de los conflictos y de las posiciones particulares. Y esos problemas, ustedes hace un momento que usted entiende que hay cosas que pueden llevar a la mejoría de la educación, como evaluaciones que usted señalaba que se tomaron decisiones en el último consejo. Según su visión particular y que ha visto este proceso durante tantos años, ¿estamos tomando decisiones en el camino de atender esos problemas básicos? Sí, se está en esa decisión, pero no desde ahora, desde hace mucho tiempo. Ahora, el problema no está en las decisiones, sino está en la implementación de esas decisiones. Okay. ¿Dónde estamos fallando en la implementación? En la gerencia, en la gestión, en el día a día, en la acumulación, en el proceso sistemático y acumulativo que es la educación. Por ejemplo, ustedes mencionaban en el bloque anterior, ya apenas comenzando el calendario escolar y con un acuerdo previo entre el sindicato y el Ministerio de Educación, interrupción en muchas zonas del país. Esto es un problema grave para la educación. Pero también
lo que ayer, por ejemplo, asistíamos a un curso que está dictando el profesor Javier Sala y Martí a funcionarios públicos de todo el gobierno, más de 400 asistieron allí, y él hablaba de la tiranía de los expertos. Es decir, hoy el conocimiento y la situación de la vida cotidiana avanza a tal velocidad que no hay tal cosa como un experto que sepa y venga a decir qué es lo que hay que hacer. Lo que hay es que experimentar, hay que animarse a ensayar modelos diferentes. En Educa hemos tomado como mantra esa frase que dice: no podemos esperar resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Y estamos trabajando silenciosamente con 155 centros en todo el país, tratando de modificar el formato de gestión dentro de la escuela, con los mismos maestros, con los mismos recursos, con las mismas realidades sociales, para que lo que ocurre dentro de la escuela cambie. ¿Y qué están viendo? Estamos viendo que es posible, estamos viendo que el cambio es posible, que hay mucho entusiasmo, que los educadores tienen ganas de trabajar, que tienen ganas de cambiar, que no es cierto ese estigma que se ha creado a partir de ciertos comportamientos del sindicato, que los maestros no quieren trabajar, que no quieren ir a su lugar de trabajo. Es todo lo contrario, maestros comprometidos, dedicando tiempo más allá del horario que le pagan, poniendo dinero en su bolsillo incluso para solventar ciertas cosas que no llegan a la escuela. Y ahí está uno de las verdaderas, digamos, flagelos que tiene el sistema. ¿Cuánto de ese presupuesto termina llegando efectivamente al proceso de aprendizaje de los estudiantes? Hay otro tema que uno no sabe si es un tema de percepción o si realmente es así, sobre todo los que no tenemos los hijos en el sistema educativo público. Y es el hecho de que hace un tiempo que tenemos una tanda extendida, que se supone que debería de llenarse de contenido a los fines de poderle dar a nuestros hijos otras cosas que no sean solamente español y matemática, que vemos que sigue siendo extremadamente necesario, pero un contenido que también pueda fortalecer las materias troncales. ¿Qué está pasando con la tanda extendida? ¿Esa es la realidad o es una percepción? ¿Qué tanto hemos avanzado en tener un contenido adecuado en las horas extra que le hemos dado a la educación? Totalmente de acuerdo con lo que dices. Esa tanda extendida tiene una oportunidad de mejora enorme, porque se ha convertido en una escuela lenta o una escuela doblemente costosa, porque si tú tienes el mismo nivel de desempeño gastando el doble, lo que tú estás haciendo es ganando ineficiencia dentro del sistema. Y eso es de alguna manera lo que está explicando hoy ese incremento en los costos y la constante de un desempeño de nivel bajo en el resto del sistema educativo. Allí hay una oportunidad para mejorar. La escuela extendida es una buena idea. El horario extendido, la jornada completa, merece la pena defenderlo como política, porque trae equidad. De hecho, los sectores de más altos recursos hace muchos años que tienen jornada extendida. Entonces tú traes equidad, traes efectos colaterales positivos a la familia, porque pueden liberar tiempo para actividades remuneradas. Hay alimentación escolar de 3 comidas diarias que aportan el 75% de las kilocalorías. También alimentas allí a los estudiantes. La jornada extendida se vuelve en un canal de distribución de políticas sociales a los sectores más vulnerables. Pero desde el punto de vista educativo tiene mucho para mejorar, y tiene que ver con lo que tú dices. No se trata de más contenido académico, pedagógico, con los niños sentados 8 horas en una silla mirando una pizarra, sino en una propuesta didáctica distinta. Y en eso es en particular en lo que estamos trabajando en este proceso experimental que les contaba anteriormente, donde el tiempo y el trabajo con los estudiantes cambia, se hace más flexible y se enfoca en lo que efectivamente importa, que los estudiantes aprendan sin necesidad de profundizar en conocimientos específicos, porque hoy el currículo vigente requiere que los estudiantes adquieran competencias, no que sepan contenido. El contenido hoy está en este tipo de aparatos que hoy todo el mundo tiene acceso. En ese punto, usted mencionaba pandemia, menciona toda la tecnología y libros. ¿Cuál es, digamos, la visión de Educa, y a partir de las experiencias que ustedes tienen, sobre el uso de la tecnología en el proceso educativo? Hay quienes hablan de la no necesidad de libros, que todo debe estar en una tableta, de pizarras inteligentes, incluso hay quienes llegan al punto de decir que los profesores serán innecesarios y que hasta la planta física de la escuela es necesaria. ¿Cuál es la visión de ustedes sobre ese aspecto? La tecnología tiene un enorme potencial como instrumento, como herramienta para mejorar los aprendizajes, pero sigue siendo un medio y no un fin.
Y por tanto la clave sigue siendo, sobre todo en las edades tempranas, el educador. Al final de cuentas, un buen maestro enseña en cualquier sitio, incluso sin infraestructura. Incluso sin infraestructura. Todo el complemento que le hagamos al proceso educativo de mejores aulas, mejores libros, mejores dispositivos electrónicos, son atributos adicionales. Pero la esencia sigue siendo el proceso entre el adulto que trabaja con el niño, ya no ahora como el que tiene el monopolio del conocimiento, porque eso hoy está abierto al mundo, pero sí el rol del maestro como guía, como facilitador, como detector de talentos. La educación en el mundo evoluciona a una transformación del modelo tradicional que buscaba un producto estándar. Antes se hablaban de los estándares educativos. Hoy ya no se habla de esto porque se entiende que cada ser humano tiene su propio potencial diferencial. Y esto debe ser descubierto en la escuela y potenciado. Algunos seremos deportistas, otros seremos escritores, otros tendremos otros lugares en la sociedad, todos relevantes, ninguno mejor que otro. Y la tarea de la escuela es justamente despertar la conciencia de ese niño o de esa niña en cuál es su vocación y su potencial de vida. Al final de la entrevista nos queda un minuto, como comencé. Darwin Caraballo, ¿qué piensa? El tema de los libros, los editorialistas con el ministro de Educación terminarán en los tribunales. ¿Quién soluciona? ¿O eso se embromó? No, yo creo que en esa controversia es importante que la justicia se expida para que... La justicia decidirá. Sí, porque es importante saber que todos los procesos han sido ajustados a las normas. De lo contrario, tendrán que hacerse los ajustes correspondientes. ¿Quién tiene razón? No puedo decirlo porque no soy un especialista en derecho. Gracias. Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa, ha estado con nosotros. Interesante conocer los puntos de vista de esta asociación empresarial, educativa, que tiene sus aportes y que está ahí permanentemente en el sector de educación. Terminamos la jornada de hoy. Nos vemos mañana. Esto es Hoy Mismo. Gracias por su atención.